Amigos, bienvenidos. Hoy, justicia laboral o golpe sensible al IES. Exploraremos el accidentado camino que ha tenido que recorrer esta polémica ley y los cambios que genera en el sistema de seguridad social en el Ecuador. Además, 11 niños muertos y ningún culpable. Recordaremos la historia de los neonatos fallecidos a causa de una bacteria en el Hospital Francisco de Icaza Bustamante en Guayaquil. Esto es Visión 360, segunda temporada. Aquí empezamos. La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Justicia Laboral y reconocimiento al trabajo de las amas de casa. 91 votos del oficialismo y el inmediato ejecútese del presidente Correa en tiempo récord cambiaron la estructura de la seguridad social ecuatoriana y trajeron de vuelta recuerdos del pasado amargo de los jubilados y su lucha por obtener pensiones dignas. Justicia laboral o golpe sensible al IES, ¿qué cambiará? Después de 15 años de afiliado, recibo $340. Recibir una pensión que todavía no llega al salario mínimo ha sido una lucha de años para don Jorge. Aquí en la esquina, en el instituto, ahí fue la huelga de hambre. Y gracias a esa huelga de hambre y a esos héroes viejos es que se logró que se apruebe la ley del más menos, menos más. Mientras el expresidente Gutiérrez le prometía al Fondo Monetario Internacional austeridad a cambio de crédito, los jubilados subsistían con pensiones de 8, 20 o $40. Nos han ofrecido una inversión por sobre los $300 millones al año. Vendrían los 30 días más dolorosos para el país. ¡Abajo el gobierno! ¡Que divide! ¡Lucho asesino! ¡Lucho asesino! Con este poco sueldo, ¿qué podemos hacer si no nos alcanza? ¡Jubilado! ¡Unido! ¡Jamás será vencido! Sea más valiente que nuestro presidente de la República. ¡Justicia! 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 Cuando era el tiempo de los sucres, en los sucres yo cogía como 700 más o menos 1000 sucres. Cuando se dolarizó, ¿cuánto cogí? $27. ¿Con eso qué hacía? Después de un mes de huelga, sus frágiles corazones no aguantaron. 18 jubilados murieron.
Unos meses antes de que los jubilados exigieran un incremento en sus pensiones, Gutiérrez negoció con el Consejo Directivo del IES la venta de bonos del Estado por $400 millones para pagar deuda. Lo que ocurrió en los años 2003 y 2004 fue uno de los tantos intentos de quienes han querido tomar el dinero de los fondos de las pensiones de los afiliados. 1995. El presidente de ese entonces, Sixto Durán Ballén, fracasó en el intento de privatizar el Seguro Social. Si privatiza serían solamente los grandes oligarcas los que van a ser los merecedores de todo servicio y mientras nosotros no. Pues. Convocó una consulta popular donde el no ganó rotundamente. ¿Qué hacen los futuros jubilados? ¿Los viejos qué hacen? ¿Podrán jubilarse? ¿Hasta cuándo tienen las jubilaciones, las pensiones? Eso hay que preguntar, ¿hasta cuándo alcanza? Si nos ¿Quiénes quita alcanzarán en el futuro? ¿Serán los afiliados del 70, del 80? Y a los del 90, ¿para qué hacemos cuenta? La preciada Caja del Seguro tiene las reservas de ahorro más importantes del país. 3 millones de personas guardan para su vejez aquí, en un fondo que tiene $15.000 millones. Aunque no todo es tan efectivo. El 47% son papeles, bonos del Estado y en inversiones en el sector público y privado, que ganan interés. Hay que entender que no hablamos de poco dinero, y por eso siempre los ojos están puestos en el IES y en su buena o mala administración. La coyuntura que nos trae este tema es la aprobada Ley de Justicia Laboral y las reformas a la Seguridad Social, donde se hicieron cambios importantes y sensibles para la memoria colectiva. Ha sido aprobado el proyecto de ley orgánica para la justicia laboral y el reconocimiento del trabajo en el hogar, señora presidenta. El primero es la inclusión de las amas de casa a la seguridad social, para que puedan acceder también a una jubilación. El valor del aporte de afiliación lo hará una parte la ama de casa y la otra la subsidiará el Estado. Y la otra reforma, la polémica, en la que se modificó el artículo 237 de la Ley de Seguridad Social, donde elimina el aporte obligatorio del Estado del 40% para las pensiones jubilares, a cambio de una garantía, únicamente cuando el IES no cuente con los recursos económicos para cubrir las obligaciones de pago del Seguro General Obligatorio y del Seguro Social Campesino. Es inconstitucional. ¿Por qué lo es? Porque la Constitución, en el artículo 371, cuando habla en cómo se financia el sistema de seguridad social y que habla de los afiliados, de los aportantes, los ecuatorianos que voluntariamente desde el exterior quieran afiliarse, habla claramente de las aportaciones y contribuciones del Estado. En ningún momento habla de que el Estado va a ser garante, que vete tú a saber allá cuando necesites plata, yo voy a pagar. Por lo tanto, esta reforma al artículo 237 y la eliminación del 40% vuelve prácticamente inexigible esta obligación, la elimina prácticamente. Se pone de ahí de un garante, y a todo esto un garante chiro, un garante que no tiene dinero para cubrir sus obligaciones y hoy las desconoce. Esta garantía tendrá que salir del presupuesto general del Estado, incluso con los recursos respectivos que necesite, de otros gastos, de donde sea, se le tiene que dar al IES. No, eso no es una garantía. ¿Quién nos garantiza si hoy no quiere cumplir con esos 1.100 millones para el pago de las pensiones jubilares? Que esté en la ley no es una garantía también. De ninguna manera, porque la ley debe desarrollar el cómo y el cuánto. Cuando el Instituto Ecuatoriano necesite, el Instituto Ecuatoriano inmediatamente que requiera, que necesite que el Estado ponga hasta el 40% de los recursos del Estado en general, tiene que notificarle al gobierno central, inmediatamente él tiene que colocar esos recursos en el presupuesto general del Estado. Y en la otra condición dice que estos recursos que requiera el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social hasta el 100% para garantizar el pago de pensiones es sobre todas las otras necesidades que tenga el Estado ecuatoriano. Aunque detrás de cómo manejar al IES hay un discurso de solidaridad, hay algo que puede preocupar a los afiliados que actualmente aportan. ¿Cuánto durará la plata del IES para pagar las pensiones?
Bueno, el tiempo varía dependiendo a quién se le pregunte. IES tiene sostenibilidad por lo menos para 23 años. Para una proyección de 40 años. Las perspectivas de no tener problemas son de apenas 12 años. 32 años. 35 a 40 años. Ante tantos números que no coinciden, ¿cuál es la cifra real? Solicitamos por 3 ocasiones una entrevista con el presidente del Consejo Directivo, Richard Espinosa, pero hasta el cierre de este reportaje no respondió nuestra solicitud. También lo hicimos con la presidenta de la comisión que realizó la ley, la asambleísta Betty Carrillo, quien se excusó y no habló con nosotros. Según el legislador Cayambe, para aprobar la ley se remitieron a 3 diferentes informes actuariales sobre los fondos y las proyecciones de los recursos del IES, pero ni aún así se pusieron de acuerdo. Según los balances actuariales del IES de 2013, pronosticaban que si el Estado dejaba de aportar, los recursos alcanzarían solo para los próximos 12 años. Sin embargo, un reciente informe realizado por el IES, que no ha pasado por la auditoría externa, coincide con la fecha que da el presidente Correa, 23 años. Llega a ese número porque la ley contempla un cambio significativo para el cálculo. Fijó la tasa para el aumento de las pensiones jubilares a la de la inflación. Antes variaba entre el 4 al 16%. Ahora se ajustará a alrededor de un 3% anual. Y eso le extendió unos años más de tiempo al IES. Y nos sacan sus estudios actuariales chimbos, ciertos mandos medios, cierta gente malintencionada, que con esto solo tiene sostenibilidad 12 años el sistema de pensiones. Si eso fuera cierto, es un tiempo suficiente para hacer los ajustes necesarios, pero además no es cierto, están haciendo todo mal. Lo que no se dice, por ejemplo, es que en esa ley también se cambia el sistema de ajuste de pensiones. Habían pensiones que se ajustaban 16% anual. No hay sistema de seguridad social que resista un ajuste así. Ahora todas las pensiones se van a ajustar de acuerdo a la inflación, un 3.5%. Con eso mantienen su capacidad de compra, pero no colapsa el sistema de jubilación. Pero esa es la principal crítica que le hacen estos jubilados, porque fue una de las victorias ganadas en el año 2010, cuando la Asamblea Nacional reformó la ley para mejorar sus pensiones mensuales. Ahora los aumentos a los jubilados son de hambre. Con la reforma que se está haciendo, ni siquiera serían de miseria, porque sería una grosería a la dignidad de todos los viejos que este rato decimos que hemos alcanzado el grado de jubilación. Si la canasta básica está sobre los $600 y se dice que la canasta básica es lo elemental, lo que ningún ser humano podría tener menos de esa. ¿Qué hacemos? ¿Le alcanza? Ese es el privilegio del ser economista sin título. Hay que saber hacer alcanzar. Don Gerardo, ¿usted cuánto más o menos saca cada mes? Yo cojo 640, 54, ¿no? Me han subido en este año $40. Pero, bueno, digamos que este gobierno ha subido $40. A ver, sí, $40. Porque antes me iban subiendo $2, $3 y así. Yo soy jubilado más o menos más de 20 años más. Pero aquí no está todo dicho. El oficialismo ha anunciado una reforma integral a la seguridad social para los próximos meses. Es decir, que las reglas pueden volver a cambiar. Si se perdió de algo o desea volver a ver nuestros especiales periodísticos, recuerde que todo lo encuentra en www.ecoavisa.com/visión360. No se mueva, aún tenemos más. Esto es Visión 360, segunda temporada. Hay que separar las deudas del Estado con el IES para entender mejor la situación. Una es el 40% que entregaba por concepto de las pensiones jubilares, que no solo debía a este gobierno, sino que le debían al IES desde 1985.